Pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos al Diario de Leuco. Mire, en el mundo democrático y republicano, la política argentina ha resultado de alto impacto las insólitas declaraciones de Javier Milei respecto del sindicalismo argentino. Por supuesto que no quiero generalizar porque el que generaliza discrimina y porque además conozco gremialistas honestos, pero hay una mayoría de jerarcas que son millonarios y que hace más de 30 años que están atornillados a sus cargos. Sin embargo, Milei, que suele tener el gatillo fácil para la descalificación y el insulto, cuando se le preguntó sobre este entramado de negocios, de negociados y extorsiones, dijo casi en voz baja que es un problema de los sindicatos que tienen que arreglar ellos. Fíjese. Pinturas 47 años, gastronómicos 42 años, 38 años, Daer 37 años, Ligieri. Digo, ¿esto es parte de la casta también o no cuando vos ves que se perpetúan en el poder? A ver, yo lo que digo es, en los políticos también tenés eso, ¿no? Digo, tenés a Gildo Infran. No, por eso te digo, ¿también es casta? No, pero también, digamos, o sea, porque a algunos se les descuidó, digo, también tenés la familia Pose, ¿no? Digamos, porque Gustavo Pose, que era el candidato a vice de gobernador de Larreta, tenía a su hija como precandidata, que sí, perdió. Y él venía de estar manejando el municipio y que el cual lo heredó de su padre. Será una cuestión de que tendrán que resolver ellos internamente de cómo, por qué esto funciona así. Ok, pero ¿no te parece algo que hay que también romper en ese sentido? Pero de vuelta, eso es un problema que tienen que resolver los sindicalistas. Digo, no tengo por qué estar rompiendo yo una institución. Bueno, fue muy llamativa esa tibieza, yo digo lindante con la complicidad de Milei. No tengo por qué romper una institución. Eso dijo, además escapó por la tangente citando casos de la política como Gildo Infran y la familia Pose. Además, esto ocurrió justo después que trascendiera una reunión semisecreta que tuvo con Gerardo Martínez, otro miembro prominente de la casta, o si quiere usted, de la dinastía sindical. Y también se sumaron a estos análisis los elogios de Luis Barrionuevo, que dijo que cada día le gustaba más Milei, que según el histórico dirigente de Gastronómico va a ganar en primera vuelta y sin chicote. Que la gente fue a votar y votó con un cambio y votó con la bronca. Yo creo que esto fue lo que sucedió y ahora, te digo, hoy veo de que no tengo duda y por lo que estoy viendo, porque los veo en mis nietos, ya no en mis hijos, en mis nietos que ya votan, ya lo estoy viendo, todos con Milei. Entonces yo creo, como decimos los catamarqueños, yo creo que gana en primera vuelta sin chicote. Le doy solamente 3 datos, pero hay decenas de casos, ¿no? Luis Barrionuevo hace 42 años que maneja el gremio, Hugo Moyano 34 y Gerardo Martínez 31, ahí lo estamos viendo. Se perpetúan, tienen reelección eterna, es decir, más casta imposible, más casta imposible. Como si esto fuera poco, simultáneamente Pablo Moyano, tal vez el más violento de los sindicalistas, desafió al futuro presidente, salvo que sea Sergio Massa, con ser el primero en salir a la calle a luchar. Hoy los trabajadores en negro son millones, los trabajadores en blanco en gran medida están por debajo de la línea de pobreza, la inflación pulveriza los salarios y el clima antinegocios espanta todo tipo de inversiones. Pocas veces la situación social fue más grave. Sin embargo, Pablo Moyano y sus cómplices de la CGT no hicieron ni una sola medida de fuerza y por el contrario, hacen actos y juntan plata para apoyar al verdugo y principal responsable de esta verdadera hecatombe que se llama Sergio Tomás Massa. Moyano milita a Massa, reclama que Cristina y Máximo hagan lo mismo, pero amenaza con lucha callejera y paros si gana Milei o gana Patricia Bullrich. Puede tocar haber una resistencia de aquellos que hemos estado en la calle históricamente. ¿Y temés que haya violencia? Yo no voy a decir si va a haber violencia, no. Lo que sí, que yo voy a ser el primero de estar en la calle cuando esta política de derecha, que lo están haciendo en distintos lugares del mundo, los primeros que atacan son a los laburales, a los trabajadores. Dios quiera que no haya violencia, pero sí va a haber movilizaciones en la calle, eso no se discute, ¿no?
Bueno, los Moyano y gran parte de los burócratas que son capangas de los gremios son el sindicalismo, el peor ejemplo de sindicalismo. Estos muchachos bloquean y hacen quebrar a empresas pequeñas, cortan calles y rutas, intimidan a empresarios y a trabajadores y, como si esto fuera poco, viven como magnates con fortunas que no pueden explicar. Se resisten a presentar declaraciones juradas, pese a que son muy sospechosos los manejos, los tejemanejos que hacen con el dinero de las obras sociales, que son fondos públicos. Es un sindicalismo que funciona como dique de contención del progreso argentino. Los representantes de los trabajadores, por supuesto, deben defender los intereses de los trabajadores. Ese es su rol en la sociedad y en la democracia. Pero estos extorsionadores defienden sus intereses, defienden sus privilegios personales. No hay en ningún país del mundo dirigentes como estos que se apropien para siempre de los gremios. Son autoritarios, patoteros, insisto, viven como reyes. Son altísimos los niveles de corrupción que tienen. Son súper combativos contra los gobiernos no peronistas y mansitos cómplices cuando están en el poder, peronistas de todo pelaje, digo, desde el neoliberal Carlos Menem hasta la chavista Cristina Kirchner, pasando por el inexistente Alberto Fernández o el vendehumo de Sergio Massa. Tal vez por eso Alberto Fernández en su momento dijo que Hugo Moyano era un ejemplo de dirigente sindical y convocó a sus hijos, Pablo entre ellos, a que siguieran el ejemplo de su padre. Inolvidable. Yo siempre digo que Hugo, a esta altura, Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos. Eso es un dirigente gremial. En realidad los empresarios no lo quieren, entre otras cosas, porque bloquean empresas, porque hacen quebrar a las pymes, porque son patoteros. Hay casos ya condenados por la justicia en distintos lugares, son absolutamente violentos, piden coimas todo el tiempo, por eso no lo quieren los empresarios. Aunque hay que decir la verdad, vamos a decir la verdad, hay empresarios grandes que negocian con Moyano, que le dan la plata que Moyano les pide y así liquidan a sus competencias, que son empresas más chicas. Pasa en varias empresas en la Argentina, ¿no? Ahora, en el caso de los Moyano, hay que decir que destruyeron las finanzas del Club Independiente, que tuvieron relaciones carnales con los delincuentes de las barras bravas, que están siendo investigados por las licitaciones del gremio que no existen, porque, como dijo Hugo Moyano, sincericidio, siempre eligen las empresas de su esposa, Liliana Zulet, abro comillas, dijo Moyano, porque son las más baratas, las más convenientes. Mire usted qué casualidad. Argentina tiene muchos problemas que resolver. Uno de los más importantes es hacer más flexible la contratación de trabajadores y evitar los abusos sindicales y la industria del juicio que producen los Moyano y compañía. Son necesarias nuevas leyes, reformas que nos hagan tener un sistema más parecido al resto del mundo que funciona. Por eso llamó tanto la atención que la motosierra de Milei se transformara tan rápidamente en una lima de uñas de cartón. En su plataforma, él plantea que iban a limitar la duración de los mandatos sindicales para evitar, por supuesto, las monarquías hereditarias, pero ante la consulta específica dijo no, que es un problema que se arreglen entre ellos. Vale la pena mirarlo de nuevo. Pinturas 47 años, gastronómicos 42 años, 38 años, Daer 37 años. Será una cuestión de que tendrán que resolver ellos internamente de cómo, por qué esto funciona así. Ok, pero ¿no te parece algo que hay que también romper en ese sentido? Pero de vuelta, eso es un problema que tienen que resolver los sindicalistas. Digo, no tengo por qué estar rompiendo yo una institución. Bueno, no hace falta ser un gran analista político para imaginar cómo sería una reorganización de los gremios ejecutadas por los propios beneficiarios del actual modelo autoritario y retrógrado. Otra muy distinta fue la respuesta de Patricia Bullrich frente al desafío de Pablo Moyano. Salió al cruce de su provocación y dijo que si cortaba las calles o cometía delitos, iba a ir preso. Desde la mirada de la amenaza, le digo a Pablo Moyano que él toca la calle, que él sale a la calle a impedir que la voluntad popular
lleve adelante su programa y es el primero en ir preso. Así que, Pablito Moyano, tenelo claro. Vos cortás la calle, vos vas en cana. Bueno, creo que ha sido bastante clara Patricia Bullrich en ese sentido. Tengo la posibilidad de preguntarle a nuestros invitados de hoy la opinión sobre este cruce de Patricia con Moyano y a su vez de la opinión tan tibia, tan casi cómplice de Javier Milei respecto de cómo se puede enfrentar esta mafia más que casta, como dijimos aquí en la carátula, más mafia que casta de los dirigentes sindicales. Empiezo por alguien que está muy cerca de Patricia Bullrich, es Cristian Ritondo. Primero, buenas noches, y segundo, le quería pedir una opinión desde el punto de vista de la relación con el sindicalismo y las dos posiciones, Ritondo. Tiene que ser clara, entendiendo que el sindicalismo debe defender a los trabajadores, pero que eso no lo puede llevar a ser un método de extorsión permanente, no solamente al gobierno, sino a cada una de las empresas. Hemos visto como Lácteos Vidal, creo que es la más clara y la más simbólica de los últimos tiempos, como otras empresas menores tuvieron que cerrar, tuvieron que despedir trabajadores, tuvieron que terminar cerrando su ingreso. Prefirieron quienes eran trabajadores, que en general no eran de esas empresas, con el bloqueo, hacer desaparecer empresa. A eso hay que corregirlo con la Constitución y el Código Penal en la mano. Y el otro tema, para tener un país ordenado, pero básicamente lo que plantea Patricia es no la reelección indefinida en el caso de los secretarios general, entender que debe haber declaraciones juradas porque manejan dinero público en las obras sociales. Claro. Digo, esto que tiene que claro, no es que manejan dinero privado, no manejan solamente dinero de los trabajadores, que podría ser privado porque desciéndaselo a su obra social, sino que también el Estado le da plata, remesas a esas obras sociales que administran. Entonces, tiene que haber una declaración jurada de los presidentes de las obras sociales que manejan esos fondos, igual que todos los que manejan dinero público en la Argentina. Martín Tetaz, buenas noches. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Una de las primeras leyes que envió Raúl Alfonsín al Congreso cuando asumió la presidencia fue la Ley de Democracia Sindical, la famosa Ley Mucci, que era una ley que justamente disponía que no hubiera reelecciones en los gremios, la forma en que iba a normalizarse la democracia dentro de los gremios, etcétera. Muy diferente. Esa ley, recordemos, se perdió por un voto del peronismo en la Cámara de Senadores, por eso es tan importante ahora ser la única fuerza que estamos construyendo una mayoría parlamentaria justamente para que no vuelva a pasar eso, para esta vez poder ganar. Ya presentamos la ley Mucci y es una de las leyes que apoya Patricia Bullrich, el proyecto ese, para tener mayor democracia dentro de los sindicatos. Así que creo que está bastante clara su posición. Ahora, no es solamente una cuestión de coraje, ¿no? Es una decisión política y la comprensión de que los Moyano o los Baradel de la vida son parte del problema y no de la solución. Siempre pongo como ejemplo los gremialistas uruguayos. Son muy duros ideológicamente, en su mayoría son de la izquierda clasista. Pelean por lograr mejores sueldos, mejores condiciones laborales de sus representados. Pero dicen lo que piensan, viven como piensan. No son millonarios, son todo lo contrario de la mayoría de nuestros sindicalistas que viven como magnates, que se mueven en autos de alta gama con vidrios polarizados y guardaespaldas carísimos. No es un tema ideológico, es un tema ético. Mire, una muy joven Patricia Bullrich se lo dijo en la cara a Hugo Moyano, en vivo y en directo. ¿Por qué protegen las obras sociales? ¿Ustedes las protegen por la gente? No jodas. Moyano, no te hagas el vivo. Si no tenés la obra social... Sí, no, yo no me la voy a llevar, es para la gente. No digamos que no es una reivindicación patriota. No te pongas en combativo ni te hagas el vivo. Si nos conocemos todos, yo también conozco bien a los dirigentes sindicales, ¿viste? Que son los combativos. ¿Qué te querés hacer? ¿La Virgen de Luján? No, yo no soy virgen, pero yo no robé nunca, ¿viste? Yo tampoco robé. Entonces no me jodas, ¿viste? No me hablemos ahora de los dirigentes sindicales como si fueran todos, ¿viste? Dejate joder. Los grandes combativos que lo único que tienen son sus grandes autos y sus grandes casas. Sería muy útil a la hora de votar saber con precisión lo que cada candidato piensa hacer con los monarcas sindicales. Porque no solamente son casta, son la etapa superior y más violenta de la casta. Muchos de ellos son mafias que no saben ni quieren vivir en democracia. Le doy mi palabra y de paso le dejo la palabra de Thomas Jefferson, ¿no? Cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme a los gobiernos,